¿Sabes cuántas categorías o divisiones existen en el boxeo? ¿Sabes cuál es la función de cada una de esas categorías? No te preocupes, aquí te lo explico, en Pasión Knockout. Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que me estés escuchando. Bienvenido a Pasión Knockout, el podcast para los amantes del boxeo. Hoy tenemos un episodio bastante interesante, ya que hablaremos de un tema que crea bastante confusión, en especial para aquellas personas que apenas se están introduciendo al mundo del boxeo, o bien para aquellas personas aficionadas que realmente no terminan de comprender este tema. Específicamente hablaremos de las divisiones o categorías del boxeo. Todo el tiempo escuchamos, este boxeador es welter, este es peso completo, este es ligero. Y sí, o sea, como lo dice el nombre, nos referimos básicamente al peso de los boxeadores. Y lo que tratan de hacer las divisiones, o bueno, el propósito de las divisiones es separar por categorías a los boxeadores dependiendo su peso para hacer las peleas lo más parejas posible. Y de esta manera evitamos que peleen boxeadores muy grandes con boxeadores que son mucho más pequeños que ellos, que podrían comprometer la integridad física del boxeador. Pero ¿cuántas divisiones existen? En el boxeo profesional hay un total de 17 categorías, tanto como para boxeo masculino como para boxeo femenino, que entre ambas hay un poquito de diferencias, pero será tema de otro episodio para no extendernos más. Ok, entonces para dejar todo claro y que no queden dudas sobre las divisiones, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar división por división de menor peso a mayor peso y entre cada una vamos a mencionar cuáles son los kilogramos o libras de cada división y para ubicarnos un poco más, vamos a mencionar algunos boxeadores históricamente destacables de cada división, algunos boxeadores actuales que se encuentran activos en dicha división. Y así nos vamos a ir ubicando un poquito más. Ok, sin más preámbulo, vamos con la primera división. Peso mínimo o paja. Como el mismo nombre lo indica, esta es la división más pequeña del boxeo. Aquí es donde vamos a encontrar a los púgiles más delgados y pequeños de todas las divisiones. Y el peso son las 105 libras o 47.7 kilogramos. Ojo, cuando hablamos del peso de una división, nos referimos al peso límite al que puede llegar un púgil el día del pesaje en esa división. Y como referencia, el mayor exponente que ha tenido esta división, sin duda alguna, ha sido el mexicano Ricardo El Finito López. Que como dato curioso, el Finito López rompió mucho antes que Floyd Mayweather ese récord que tanto presume de Rocky Marciano, de pasar de los 49 combates invicto. El récord del Finito López fue de 51 victorias, 0 derrotas y un empate. Que también, como otro dato curioso, el actual boxeador más destacado y más famoso de esta división también ya superó el récord de Floyd Mayweather con 54 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Y estamos hablando nada más y nada menos que el tailandés Chayapon Monsri, que me van a matar los que sí lo sepan pronunciar, ¿no? Pero yo siempre lo he pronunciado así, no sé si así se diga. Pero bueno, vamos con la siguiente división. Mini Mosca. El límite de esta división son las 108 libras o los 49 kilogramos. En esta división hemos tenido boxeadores históricos como Humberto La Chiquita González y Michael Carvajal, los cuales se enfrentaron en 3 ocasiones, ganando la primera de ellas Michael Carvajal y las otras 2 La Chiquita González. Y actualmente la división se encuentra dominada por los japoneses Kenshiro Teraji y Hiroto Kyoguchi. Pasando a la siguiente división, llegamos a la categoría Mosca. Sin duda una categoría con mucha, pero muchísima historia. Y digo esto porque en verdad puedo extenderme mucho en esta división. Para empezar tenemos al británico Jimmy Wilde, que por muchos es considerado el mejor peso mosca de la historia. Y pues nada más escuchen el récord. 131 victorias, 98 de ellas ganadas por nocaut, 3 derrotas y un empate. O sea, sin duda es un récord impresionante. O sea, de tantas peleas que tuvo solamente 3 derrotas. Pero también hay que recordar que en esta categoría tuvimos al mexicano Miguel Canto, que a pesar de no ser un boxeador de una super pegada, un noqueador nato, compensaba todo eso con una excelentísima técnica, que por muchos es considerado uno de los mexicanos más técnicos de la historia, si no es que el más técnico. Y si hablamos de boxeadores más recientes, hay que recordar que el mismísimo Pac-Man fue campeón del peso mosca en inicios de su carrera.
También tuvimos a Román, el Chocolatito González, al Gallito Estrada. Y ahora tenemos al reciente campeón Julio César Martínez, que es uno de los mexicanos que más ruido está haciendo en la actualidad. Super Mosca, división en la cual el límite superior son las 115 libras o los 52 kilogramos. En esta categoría también tuvimos a figuras muy icónicas, tal como fue el venezolano Rafael Oronó, que fue el primer campeón Super Mosca del Consejo Mundial. Y también tuvimos al argentino Gustavo Valles, que fue el primer campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y además en conseguirlo invicto. Y si hablamos de boxeadores actuales, pues yo creo que es una de mis divisiones favoritas, ya que creo que es una de las que nos ha dado mejores peleas en los últimos tiempos. Tenemos a boxeadores como Juan Francisco el Gallito Estrada, Román el Chocolatito González, Son Rumbisay y Carlos Cuadras, entre otros boxeadores de muy buena calidad. Siguiente división, y qué buena división. Estamos hablando de la categoría peso gallo, una categoría legendaria. El peso límite de los gallos son las 118 libras o los 53.3 kilogramos. En la historia de esta división tenemos al gran peleador mexicano Rubén el Púas Olivares, que sin duda es uno de los mejores de esta división. Nada más escuchen el récord, 89 victorias, de las cuales 79 fueron por knockout. O sea, qué pegada tenía este Púas Olivares, solamente con 13 derrotas y 3 empates. También tenemos a Eder Joffre, que fue brasileño, con igual un excelente récord, 72 victorias, 2 derrotas y 4 empates, de las cuales de las 72 victorias 50 fueron por knockout. Y tenemos a otro gran boxeador panameño, Panamá Al Brown, que fue el primer hispano en la historia en convertirse en campeón del peso gallo en el mundo. Y si hablamos de los boxeadores que tiene actualmente la categoría peso gallo, fíjate nada más la calidad de peleadores: Naoya Inoue, Luis el Panterita Neri, John Riel Casimero, Nonito Donaire y Guillermo Rigondó. O sea, fíjate qué división tan completa. Por un lado tenemos a boxeadores completamente explosivos, boxeadores noqueadores, y por otro lado tenemos a boxeadores muy técnicos, muy estilistas. Es una división que está para darle gusto a todo tipo de aficionados del boxeo. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente división, Super Gallo, división de las 122 libras o 55.3 kilogramos. ¿Y qué división fue esta? Esta fue una de esas divisiones que despertó esa rivalidad entre México y Puerto Rico. Si nos vamos con esos boxeadores históricos, podemos recordar a Wilfredo Gómez, que sin duda yo creo que es uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico. Y no solo de Puerto Rico, sino del mundo en esta división. Y eso lo podemos corroborar si echamos un vistazo al récord de este boxeador. Nada más fíjate, 44 victorias, de las cuales 42 fueron por knockout, 3 derrotas y un solo empate. Este fue un boxeador que defendió 17 veces el título, ganando cada una de ellas por knockout, y de esta manera estableciendo un récord mundial de la mayor cantidad de defensas consecutivas por knockout. Y no solo un récord de los super gallos, sino un récord de cualquier otra división. Antes de Wilfredo Gómez nadie había hecho tantas defensas por knockout consecutivas, por lo que no debe extrañar a nadie que fue campeón por 5 años y 10 meses en la división. Sin duda de lo mejor que ha dado el peso super gallo. Y si nos vamos a otro boxeador grande históricamente en esta división, tenemos a Salvador Sánchez, la máxima promesa del boxeo mexicano en su tiempo. De hecho, Salvador Sánchez fue quien le quitó el invicto a Wilfredo Gómez. Para mí, y según la opinión de muchas otras personas, Salvador Sánchez es de lo mejor que ha dado el boxeo mexicano. Incluso muchos lo comparan con Julio César Chávez, pero pues ahí ya depende mucho de la opinión de cada quien, porque el boxeo es algo muy subjetivo. Bueno, también tenemos a otros boxeadores como Eric el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Manny Pacquiao, Lupe Pintor. O sea, es una división llena de historia y de talentos. Ahora, ¿y qué talentos tenemos en esta división actualmente? Bueno, tenemos a Emanuel Vaquero Navarrete, a Rey Vargas y a Zach Dugboy, por mencionar algunos. Por lo que sigue siendo una división a la que no hay que perderle la pista. Siguiente división, peso pluma, 126 libras o 57.2 kilogramos. Entre los boxeadores más destacados en la historia del peso pluma, tenemos al panameño Eusebio Pedrosa, también tenemos al británico Prince Nassim Hamed, que por muchos es considerado como el mejor británico en la historia de los pesos pluma, y también conocido por sus excentricidades y sus curiosas entradas al ring, ya que muchas veces lo veíamos entrando en una alfombra mágica o haciendo piruetas, vestido de esto y del otro.
todo un showman en el mundo del boxeo. Y tampoco hay que olvidarnos del cubano Kid Chocolate y del americano Willie Pep, que realmente no sé si así se pronuncia, pero es catalogado como el sexto mejor libra por libra de la historia según la revista The Ring. Y actualmente boxeadores que tenemos activos en la división, tenemos a George Warrington, a Gary Russell Jr. y a Shakur Stevenson, solamente por mencionar algunos super talentos de la actualidad. Peso superpluma, las 130 libras o 59 kilogramos. Yo creo que puedo durar horas hablando de cada una de las divisiones y lo menciono porque acabamos de llegar a otra división histórica con grandes leyendas del boxeo. Yo creo que vamos a sacar mucho material de aquí para futuros episodios. Pero bueno, seguimos. ¿A qué boxeadores de esta división nos referimos? ¿Quiénes son esos boxeadores históricos que estoy mencionando? Bueno, está, para empezar, Alexis Arguello, la leyenda nicaragüense 3 veces campeón del mundo, a quien la revista Ring lo ubicó como el mejor peso ligero de todos los tiempos. Y no está por demás, o sea, si nos vamos a su récord, 82 victorias, 65 de ellas por nocaut, 8 derrotas y 0 empates. Y hay que tomar en cuenta la oposición que tuvo Alexis Arguello. Él peleó realmente con de lo mejor de la época. También por mencionar a otros boxeadores, tenemos a la leyenda viviente invicta Floyd Mayweather, sobrino y pupilo del reconocido Roger Mayweather. Fue campeón en 5 categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, welter y super welter, a quien fue considerado por mucho tiempo como el mejor libra por libra del mundo. Y hoy en día seguimos teniendo boxeadores de muy alto nivel en esta división, como Miguel El Alacrán Berchelt, Carl Frampton, Joseph Díaz, Leo Santa Cruz, Tevin Farmer y a Oscar Valdés. Peso ligero, las 135 libras o 61.2 kilogramos, otra categoría legendaria. De hecho, me vas a disculpar porque he dicho eso en la mayoría de las categorías, pero ahorita vas a ver por qué me refiero así, en especial a las 135 libras. Bueno, nada más con mencionarte estos nombres: el panameño Roberto Durán, considerado como el mejor peso ligero de todos los tiempos por muchos expertos y sin duda uno de los mejores libra por libra según a mi parecer. Roberto Durán, más bien conocido como el Mano de Piedra, formaba parte de los 4 fantásticos del boxeo, junto a Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler y Tommy Hearn. ¿Y por qué Roberto Durán es considerado como esa gran leyenda que todos mencionan? Permíteme platicarte un poco. Roberto Durán llevó el boxeo latino a los más altos niveles de la historia. Fue el boxeador latino más popular, más taquillero y más mencionado hasta ese entonces. También hay que recordar que por esta división pasó el mismísimo Alexis Arguello, Oscar de la Hoya, Shane Mosley, Juan Manuel Márquez, a quien a mi parecer es uno de los mejores mexicanos de todos los tiempos. Y actualmente sigue siendo una de las mejores divisiones del boxeo. Tenemos nombres como Vasily Lomachenko, Teófimo López, Gervonta Davis, Devin Haney, Richard Comey, Luke Campbell y Ryan García. Según a mi punto de vista, esta es una de las mejores divisiones que tenemos hoy en día. Peso superligero, las 140 libras o 63.5 kilogramos. Otra división histórica para los latinos. Hemos tenido grandes campeones como el colombiano Antonio Cervantes y la gran leyenda mexicana Julio César Chávez, que es considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y quien mantuvo un récord invicto de 89 combates antes de ser derrotado por Frankie Randall. Ya hablando de boxeadores actuales, tenemos a Josh Taylor, José Ramírez y a Regis Prograis. Llegamos con los welter, las 140 libras o 63.5 kilogramos. Creo que la división welter es de las divisiones más mencionadas por los fanáticos del boxeo, al igual que el peso completo, ya que ha tenido campeones como Félix Tito Trinidad, uno de los mejores welters de la historia indiscutiblemente, Mantequilla Nápoles, Wilfredo Benítez, que fue el campeón más joven de la historia con apenas 17 años. Tampoco nos podemos olvidar del ya mencionado Floyd Mayweather, Oscar de la Hoya, y si nos vamos más para atrás, Tommy Hearn, Roberto Durán y Sugar Ray Leonard. Y actualmente es una de mis divisiones favoritas, ya que ahí se encuentran Errol Spence, Terence Crawford, Manny Pacquiao, Shawn Porter, Keith Thurman, Mikey García, entre otros boxeadores. Sin duda, cualquier pelea que se haga entre los nombres que acabo de mencionar sería una super pelea. Peso super welter, las 154 libras o 69.9 kilogramos. Históricamente por esta división han pasado boxeadores como Nino Benvenuti, considerado por muchos expertos como el mejor boxeador italiano de todos los tiempos. También por aquí pasaron boxeadores como Roberto Durán, Leonard, Tommy Hearn, entre otros. Y actualmente como boxeadores activos tenemos a Jermell Charlo, Erislandy Lara y Kell Brook.
Peso mediano, las 160 libras o 72.6 kilogramos. Una de las divisiones más populares en toda la historia del boxeo. Y basta nada más con mencionar algunos de sus boxeadores, ya que podemos durar horas hablando de esta división. Por mencionar a algunos, históricamente hemos tenido boxeadores como Sugar Ray Robinson, que es considerado por muchos como el mejor peso medio de la historia, con un impresionante récord de 202 peleas, 174 victorias, 19 derrotas y 6 empates. También la gran leyenda argentina Carlos Monzón. Es imposible no hablar de Carlos Monzón cuando hablamos de historia de los pesos medios. De hecho, aún se discute quién ha sido el mejor peso medio de toda la historia, Sugar Ray Robinson o Carlos Monzón. Pero pues eso ya va a criterio de cada quien. Por esta división también pasaron los 4 fantásticos que ya mencionamos antes. Marvin Hagler, Roberto Durán, Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns. Y si nos vamos a un poco más reciente, tenemos a Bernard Hopkins, quien fue el primero en la categoría de los pesos medianos en unificar los 4 títulos principales de las asociaciones reguladoras, el CMB, AMB, OMB y la FIB. Aparte de eso, Bernard Hopkins cuenta con el récord de la mayor cantidad de defensas exitosas en la categoría, 20 defensas en total. Y si mencionamos a otro de los grandes de peso medio, tenemos a Sergio Maravilla Martínez, uno de los más grandes boxeadores que nos ha dado Argentina. Y ya si nos vamos a los boxeadores de peso medio de la actualidad, tenemos a la cara del boxeo, a Saúl El Canelo Álvarez. Tenemos también a Gennady Golovkin, Yermal Charlo, Demetrius Andrade, Daniel Jacobs y Sergey Derevyanchenko, entre otros. No por nada es la división más famosa actualmente en el boxeo. Peso supermediano, las 168 libras o 76.2 kilogramos. Si mencionamos a los mayores exponentes en la historia del peso supermediano, forzosamente tenemos que mencionar a Nigel Benn, Chris Eubank, Michael Watson y al británico Joe Calzaghe. Hay que destacar que Joe Calzaghe se retiró invicto con un récord de 46 victorias, de las cuales 32 fueron por nocaut, 0 derrotas y 0 empates. Y actualmente tenemos activos en la división boxeadores como Daniel Jacobs, Callum Smith, David Benavides, Billy Joe Saunders, Caleb Plant y John Ryder. Siguiente división, semicompleto, las 175 libras o 79.4 kilogramos. Históricamente las 175 libras ha tenido boxeadores como Archie Moore, quien es conocido por tener el récord de mayor cantidad de peleas ganadas por nocaut, 131 knockouts en total. También hay que recordar a Bob Forrest, Michael Spence, Bernard Hopkins, que también pasó por la división, y a Roy Jones Jr., quien fue el único boxeador en la historia en iniciar su carrera como peso super welter y terminar en peso completo. Y en 1990 fue nombrado luchador de la década por la Asociación de Escritores de Boxeo de América. Y actualmente activos tenemos a los rusos Sergey Kovalev, Artur Beterbiev, Dimitri Bivol y al mexicano Zurdo Ramírez. Penúltima categoría, los crucero, las 200 libras o los 200.7 kilogramos. Cabe destacar que esta división solamente existe en el boxeo masculino y fue introducida en el año 2003, si más no recuerdo, por el Consejo Mundial de Boxeo. Fue creada con el fin de evitar que los boxeadores pesados más grandes pelearan con boxeadores pesados más pequeños, balanceando un poquito más los combates. Al ser una división tan reciente no tiene mucha historia, pero si podemos destacar boxeadores de esta división, puede ser el más famoso, podría ser Evander Holyfield, que empezó en esta categoría y posteriormente subió a peso completo. Otro boxeador también destacado en esta división fue Roy Jones Jr., que ya mencionamos anteriormente, pero antes de llegar a peso completo pasó por peso crucero. Y actualmente yo creo que el boxeador más conocido de esta división es Juniel Dorticos, que anteriormente era Alexander Usyk, pero posteriormente pasó a los pesos completos. Ahora sí, la última división, la reina de las categorías, el peso completo. El peso completo o pesado, como también se le conoce, es a partir de las 200 libras. Aquí es diferente que en las otras categorías. En las otras categorías, cuando nos referíamos, por dar un ejemplo, las 160 libras, nos referíamos a que ese era el peso límite, las 160 libras. Pero aquí no, en peso completo las reglas son diferentes. Aquí la división empieza a partir de las 200 libras o 90.72 kilogramos. Y aquí sí, sin temor a equivocarme, esta es la división más famosa de todas. La división con más historia, con mayor número de leyendas. Entre las leyendas que podemos destacar tenemos al mítico Muhammad Ali,
quien anteriormente era llamado Cassius Clay, quien no solo es considerado como el mejor boxeador de la historia en la división, sino como del deporte en general. Ali protagonizó una de las mejores peleas en la historia del boxeo junto a George Foreman, quien también es considerado una de las grandes leyendas en la historia de este deporte. Y no solamente ha tenido estos dos gigantes la división, no, todavía falta más. Tenemos a Joe Louis, a Rocky Marciano, quien se retiró invicto con unas sorprendentes marcas de knockouts en relación a sus peleas. 43 knockouts de 49 peleas. Y la lista continúa. También podemos mencionar a Mike Tyson, a Jack Johnson, a Jack Dempsey, a Joe Frazier, Larry Holmes, Evander Holyfield. Y puedo durar horas mencionando más boxeadores de esta división. Por algo es catalogada la reina de las divisiones. Y tras pasar varios años de oscuridad en tiempos recientes, volvió a resurgir gracias a los boxeadores que tenemos activos en la actualidad, como Tyson Fury, Deontay Wilder, Anthony Joshua, Alexander Usyk, Povetkin, Andy Ruiz, Luis Ortiz, Dillian White y muchos otros boxeadores que nos han estado regalando unas mega peleas en esta división. Y estas son todas las divisiones que existen en el boxeo profesional. Nos hemos ido una por una y hemos mencionado a los boxeadores más destacados de cada una de ellas históricamente y de la actualidad. Espero ya haya quedado claro cuál es el orden de las divisiones, cuál es el peso de cada una y, más importante aún, que hayas pasado un rato agradable. Hazme saber en la sección de comentarios cuál es tu división favorita y cuál es el boxeador que más te gusta de dicha división. Si hay algún tema del que te gustaría que hablara en futuros episodios, también házmelo saber. También te agradecería si me ayudaras con tu reseña y calificación positiva si te gustó el episodio. Ya para finalizar, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Pasión Knockout. También te invito a que sigas mi página oficial pasionknockout.com, ya que ahí podrás encontrar las fechas de futuras peleas que están por venir. Esto es Pasión Knockout.